Continuamos en Informa TVX, ahora destinamos este espacio para el análisis. Importantes temas se han desarrollado en las últimas horas en nuestro país en materia económica y ya me acompaña en este set el economista Salvador Arias para poder comprender mejor los fenómenos que suceden en nuestro país. Doctor Arias, bienvenido a Informa TVX. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cómo está? Gusto estar aquí siempre con ustedes. Muy bien, doctor, y para nosotros también es un gusto tenerlo acá y que nos explique un poco lo que está pasando en El Salvador. El Ministerio de Hacienda ayer por la noche ha publicado un informe donde se detallan aquellos deudores al Estado. Se habla de una deuda tributaria que asciende a los 370 millones de dólares. Hoy nos explicaba el economista César Villalona que 210 de estos por el momento no pueden ser cobrados por el Estado porque se encuentran en fase de apelación. Otra parte de estos sí ya pueden comenzar a ser cobrados por el Estado salvadoreño. Hablamos de 162 millones. La importancia de estas cifras, doctor Arias, de publicarlas y de comentar también cómo se hace ahora el proceso de cobro de este dinero. Bueno, yo creo que ahí está un punto importante. Primero recordar que nosotros venimos hablando, usted recuerda el libro que publiqué yo sobre el manual de la corrupción de arena. Hicimos un cálculo nosotros en base a la información disponible sobre los niveles de evasión y ilusión, que el Estado salvadoreño en los 24 años del neoliberalismo ha perdido más de 37 mil millones de dólares por aspectos tributarios, 24 mil millones de dólares por aspectos tributarios. Correcto. Entonces, como ves, este monto es un monto simbólico de un problema muy grave, porque solo de ilusión tributaria, que es fuertísimo, la cantidad anual puede superar los 1.000 millones de dólares. Y solo la evasión del IVA y ilusión del IVA, solo del IVA, el año pasado algunas instituciones estimaban que se fueron 800 millones de dólares. Entonces, el tema es que en el marco de todo este proceso de 24 años de neoliberalismo, se montó todo un esquema apropiado para el gran capital, para los evasores, de que no pagaran impuestos. Aparte de leyes directas que se establecieron para que no pagaran, por no haberles quitado el patrimonio. Y claro, ahora se ve, uno de los mecanismos, por lo tanto, de enriquecimiento y acumulación de la grande riqueza que existe en este país, ha sido no pagando impuestos al Estado. Entonces, ahora salen nombres muy interesantes. Cuando tú ves publican los nombres, la lista, ahí está toda la lista. Sí he empezado a revisar, pero aparecen nombres interesantes y tú ves nombres de transnacionales, o sea, que las telefónicas estén acá, que son de las empresas más lucrativos. Yo me acuerdo que uno de los últimos programas que tuve en el Canal 21 y que parece que por hoy después ya no me invitaron, los presionaron, dicen, es porque hicimos un análisis y estamos hablando que solo las telefónicas se estaban llevando posiblemente utilidades abiertas o disfrazadas más de 1.000 millones de dólares. Sin hacer el pago de sus impuestos correspondientes. Sí, y es más, yo he estado dándole seguimiento y los últimos 5 años todas las transnacionales y las grandes empresas han venido reduciendo sus utilidades de manera sistemática y por lo tanto pagando cada vez menos impuestos. Y ahora le agregas que aún así se identifican algunas puntualmente que a pesar de todos los mecanismos de ilusión que tienen y evasión de doble balance y todas las cosas que hacen, aún así caen en mora con el Estado. Y por el que tú puedes ver los nombres, por ejemplo, a mí me llama la atención la farmacia Santa Lucía. ¿Quién es la farmacia Santa Lucía? Es Cristiani. Los almacenes Simán, ¿quién puede creer que los Simán no pagan impuestos con una empresa tan millonaria que no solo tiene tantos almacenes en el país, sino que ha invertido tanto en el extranjero? Entonces, tú dices, entonces, claro, esta evasión y esta elusión fiscal, que lo que se menciona, los 300 millones, es una muestra pequeña, ¿verdad? Es una de las fuentes para que estos capitales saquen tanto dinero al extranjero. Y quería preguntarle eso, es decir, para poder entender de fondo por qué se acumula una millonaria deuda tributaria en nuestro país, lo podemos entender porque ha sido precisamente porque el Estado no ha tenido la regulación suficiente sobre las inversiones que llegan al país y poder cobrar eficientemente esos tributos, desde IVA o renta. Sí, hay una falta, o sea, Hacienda yo sé que está haciendo esfuerzos por tratar de modernizarse para administrar la parte tributaria, pero además tenés que modificar el sistema legal del país, porque el sistema legal del país permite la evasión y la ilusión. Así fue hecho. Además,
aunque Hacienda los condene, vienen procesos y el sistema jurídico del país les permite hasta la última instancia, que es la sala de lo contencioso. No, la sala de lo contencioso, y se pueden tardar años. Entonces hay empresas que deciden no pagar y no pagan. De hecho, hay que recordar que 210 millones de dólares se encuentran en un fase de apelación. De apelación, sí. Tanto en sala de lo contencioso como en tribunal de apelación. Sí. Y como te digo, lo que hay ahí es poco. Cada año nosotros hemos estimado que el Estado pierde entre 1.500 y 1.800 millones de dólares. Entonces nosotros necesitamos una verdadera reforma fiscal, no solo en el sentido de pensar de subir tributos o bajar tributos, sino bajar, digo, por el IVA, ¿va? Y subir, digo, que por lo menos deberíamos poner el patrimonio, el capital, deberíamos de ver el catastro y fiscalizar a las empresas. Parece ser que Hacienda empieza a hacer esfuerzos de un proceso de fiscalización. Debería ser más agresivo, pero hay que cambiar el sistema judicial, porque en la manipulación en los juzgados, en los trámites de poder demandar a alguien, está la traba. Y por otro, que aunque está la condena por fraude fiscal, realmente no se implementa. Porque aquí tú tienes dinero y la justicia no se te aplica. Escuchamos que el FMLN hacía en sus propuestas legislativas penalizar delitos como la evasión directamente. Sí. ¿Ese tipo de propuestas legales podría contribuir, dice usted, a por lo menos disuadir el incumplimiento del pago de estos impuestos? Sí, sí, porque son persuasivos, ¿va? O sea, porque tú sabes que puedes ir a la cárcel, pero debe ser efectivo. Pero claro, si tú tienes mucho dinero, con un abogado, compras el juez, porque la jurisprudencia, la administración de la justicia, en el país, realmente fue construida a la medida del gran capital, no solo nacional, sino que ahora transnacional, porque es vergonzoso. O sea, tú ves acá las telefónicas, cuando uno ve los nombres de estas empresas, te dicen, no puede ser, y este país con esta pobreza que tiene, ¿qué vamos a hacer? Pues? O sea, aquí hay un problema de ética, de moral, de una empresa corrupta, porque son empresas corruptas las que tenemos. Tenemos el Citibank, es uno de los 3 bancos más grandes del mundo. O es que el Citibank no está pagando o recibió una deuda fiscal cuando la vendieron, CAES, que es propiedad de una gran empresa, la AES. AES es una empresa transnacional inmensa que no paga impuestos. Tenés el Banco Azteca, un banco que presionó para que no se aplicara la ley contra la usura, que no paga impuestos, y le damos privilegios. Y lo peor que todas estas empresas, además de que no pagan los impuestos y que están en esta situación, tienen una serie de leyes que les privilegian para que no paguen impuestos. Quiero quedarme con eso, doctor Arias. Yo tengo que hacer la primera pausa de esta entrevista. Usted ha tocado, por ejemplo, ahora el temas como la elusión. O sea, ahí entran instancias legales que permiten, usted ha dicho, a las empresas no pagar impuestos. Quiero que hablemos de eso. Voy a hacer la primera pausa de esta entrevista y continuaremos analizando estas cifras que han sido publicadas ayer por el Ministerio de Hacienda. Nosotros tenemos que hacer una pausa. Enseguida continuamos en conversación con el economista Salvador Arias. Ya volvemos. Continuamos con este espacio de entrevista dentro de nuestra emisión estelar de Informa TVX. Analizamos la coyuntura económica con el economista Salvador Arias. Doctor Arias, usted ya decía la importancia de que el Estado recupere el control para poder hacer un cobro efectivo de estos impuestos que deben ser pagados por grandes contribuyentes. Hacienda decía que un 63% de esos deudores corresponden a grandes contribuyentes. Para cerrar ese tema, nada más, ¿qué debería entonces pasar ahora para poder hacer un efectivo cobro de este dinero que no está llegando al Estado? Ya se ha identificado que son aproximadamente 10 millones que ahorita podría ser cobrados por el Estado salvadoreño, 100 millones que podrían ser cobrados por el Estado salvadoreño. Bueno, primero, como dice, el 93% es de empresas jurídicas, o sea que son empresas. Porque precisamente los mecanismos de elusión y evasión se les permite principalmente a las empresas. Entonces ahí lo que tiene que hacer el Estado es, por un lado, modificar el Código Tributario y darle más fuerza al Ministerio de Hacienda como una instancia que tenga más capacidad de incidir en que no se cometa el fraude tributario. Porque actualmente el Ministerio de Hacienda casi, aunque descubra las cosas, se queda amarrado, porque está amarrado por las instancias judiciales. Entonces hay que resolver. Y por otro lado, Hacienda debe de profundizar, tiene que crear un equipo
profesionalizado con toda la tecnología moderna para poder realmente hacer auditorías y ir a buscar a las grandes empresas que es donde esté el dinero. O sea, tiene que haber una política. Yo reconozco, hay que reconocer que el haber publicado esto, hay que decir, conocer este gobierno, primera vez que se da que un gobierno publica y saca los nombres de las grandes empresas y es parte de los grandes capitales de este país. Y hay que recordar que fue por las reformas tributarias recientes, ¿no, doctor? Reformas tributarias realizadas el año pasado que permitieron la publicación de estos listados. Sí, no, la reforma está basada en aquí dicen las leyes en que está basada, pero el tema, yo creo que las reformas tributarias que dieron anteriormente, pues son cosas que hay que ver, pero realmente el problema de la evasión y la ilusión requiere una decisión de Estado muy fuerte. Excelente. Y nos queda claro ese análisis que usted ya deja sobre este tema. Nosotros seguiremos atentos al funcionamiento del Ministerio de Hacienda en un efectivo cobro de estos impuestos. Yo quiero pasar a otro tema, doctor Arias, y es que en los últimos días se escuchó que el gobierno, específicamente el Banco Central de Reserva, había tomado la decisión de la venta de un 80% de sus reservas de oro. Hablamos de 174,000 onzas de oro que generaron 205 millones de dólares. Alguien se pregunta, ¿por qué vender la reserva de oro y el 80% de reserva de oro? ¿Qué tipo de impactos tiene esto en la economía del país? ¿Me va a afectar? ¿No me afecta? ¿Cómo se explica esto? Mire, la reserva de oro que tenemos es insignificante. O sea, sin duda alguna, si tú haces un análisis a nivel mundial, son China y Rusia están en una competencia de acumular de reservas de oro muy fuerte, porque en su lucha contra el dólar, los países que pueden acumular grandes reservas de oro están acumulando oro, porque es un valor financiero, un instrumento financiero, porque es un valor financiero al final que tiene mucho más estabilidad que el dólar y además en una guerra que tienen por sustituir el sistema dólar. El oro es un tema que está entrando en la guerra económica mundial de la recomposición de un nuevo sistema financiero mundial. Pero eso traído al país no tiene ninguna significancia. Yo creo que el problema de las reservas del país es otro. ¿Cuál sería ese problema? El problema de las reservas del país es que El Salvador, el Estado, el Banco Salvadoreño, el Banco Central de Reserva, realmente no tiene reservas, es marginal. Tiene como 200, a veces tiene 200, a veces 300 millones de dólares, nada más. Las reservas que aparecen como reservas internacionales realmente son las reservas de liquidez de los ahorrantes de este país. Y eso es problema de la dolarización, porque como cuando se dolarizó, todos los millones de dólares que tenía el Banco Central de Reserva, los privatizaron y se los pasaron a los bancos, porque los bancos recogieron los dólares y el Banco Central les dio, recogieron los colones y el Banco Central les dio los dólares y se quedó sin reservas internacionales. El peligro que existe ahora, que es lo grave de esto, no la transferencia de dólares de esos poquitos, ¿cómo se llama? Creo que fueron 24 toneladas eran de oro a dólar. El problema no es ese, el problema es que el país, si en un momento dado, con el problema de la deuda que tiene, con el problema de la salida de capitales de las transnacionales, con la fuga de capitales de los salvadoreños que no pagan impuestos y llevan el dinero, es que si el país en un momento no tiene suficiente flujo externo de divisa extranjera para poder vivir, los ahorros de los salvadoreños están en riesgo, porque el Banco Central no tiene ni 15 días de reservas necesarias para poder soportar las transacciones económicas financieras de este país. O sea que la respuesta vendría a ser la desdolarización, doctor Arias, según su es uno de los amenazas que tiene el sistema financiero del país, está altamente amenazado por estar dolarizados, porque si, por ejemplo, si nos bajan las remesas o el problema de que ya no nos dan préstamos, estamos emitiendo préstamos, porque el Estado está quebrado, prestas, si te paran los flujos de venida para acá, en ese momento quedas sin liquidez. Quedas sin liquidez. ¿Y qué es lo que pasa? Entonces el Banco Central va a tener que usar los ahorros del público, del pueblo salvadoreño, para enfrentar los problemas de seguir pagando las operaciones financieras mundiales. Ese es el problema serio de las reservas internacionales de este país. Nosotros lo venimos denunciando desde hace años, pero claro, eso significa cambiar el sistema monetario en el sentido de dejar de estar dolarizados y dividir
Porque si tú no estuvieras dolarizado, tú necesitas dólares solo para lo que significa contenido externo, en términos de moneda para las transacciones económicas. Y todo lo que son las transacciones internas serían en moneda local. De acuerdo. Por eso es que aún el tema de la deuda es más grave en un país dolarizado que no tiene moneda que un país que tiene moneda. Excelente. Salvador Arias, economista, el debate que usted nos acaba de plantear en los últimos minutos nos da para seguir conversando durante mucho tiempo. Yo tengo que terminar con esta entrevista en estos momentos, pero usted está invitado para que podamos seguir conversando sobre esto. Ha dejado un tema muy interesante para poder seguir discutiendo y que va con las finanzas incluso de los ahorrantes salvadoreños, y es volver a una moneda local para tener mayor estabilidad en liquidez, ha señalado. Yo quiero agradecerle su tiempo, doctor. Gracias. Y decirte que precisamente es importante ver cómo Ecuador ha iniciado un proceso de desdolarización. Excelente. Y podemos abordarlo con mucho gusto. Sin lugar a dudas, lo estaremos abordando, doctor Arias. Y nosotros también queremos agradecerles a ustedes porque han estado pendientes de esta entrevista y del análisis que nos brinda Salvador Arias sobre la coyuntura económica en El Salvador. Tenemos que seguir con las noticias. Antes hacemos una pausa y ya volvemos.